Dame un hijo, le dijo el jefe rico a la nueva mucama. Lo que ella reveló cambió todo en segundos. Dame un hijo y te haré la mujer más feliz del mundo. Las palabras salieron de los labios de Alejandro Villarreal como veneno envuelto en terciopelo. Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Disculpe». Su voz apenas era un susurro. «Me escuchaste perfectamente». Él dio un paso hacia ella, acorralándola contra el escritorio de caoba. «Necesito un heredero. Tú necesitas dinero». El candelabro de cristal sobre sus cabezas parecía temblar con la tensión. Lucía podía oler su colonia cara, sentir el calor de su cuerpo a centímetros del suyo. El uniforme azul que llevaba de repente se sentía como una cadena. «Señor Villarreal, yo solo limpio su casa, y yo te estoy ofreciendo que nunca tengas que limpiar nada más». Sus ojos negros la estudiaban como un depredador evalúa a su presa. 3 semanas llevaba trabajando en esta mansión de Polanco. 3 semanas, sintiendo su mirada seguirla por los pasillos, encontrándolo, casualmente, en cada habitación que limpiaba. 50 millones de pesos. La cifra cayó entre ellos como una bomba. Una casa en las lomas, educación privada para el niño. Todo lo que siempre soñaste. Lucía retrocedió, pero el escritorio la detuvo. Sus manos buscaron algo a qué aferrarse. «Usted está loco. Estoy siendo práctico». Alejandro se aflojó la corbata sin apartar la mirada. «He investigado tu situación. Sé sobre las deudas. Sé que tu exmarido te dejó en la ruina». La sangre se heló en las venas de Lucía. «¿Me investigó?» «Por supuesto, no iba a hacer esta propuesta a cualquiera». «¿Propuesta?» Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Así le llama a comprar un vientre? Le llamo resolver 2 problemas con una solución. El reloj de pared marcaba la medianoche. La casa estaba en completo silencio. El resto del servicio se había ido hacía horas. Alejandro la había llamado a su estudio con la excusa de reorganizar unos documentos. Mi respuesta es no. No has escuchado toda la oferta. No necesito escucharla. Alejandro sacó una carpeta del cajón. La abrió sobre el escritorio, revelando contratos, estados de cuenta, fotografías de mansiones. «Firma esto y mañana despiertas millonaria. ¿Y el bebé?» «Vivirá conmigo. Tendrás derechos de visita, por supuesto». Lucía sintió náuseas. «¿Derechos de visita a mi propio hijo?» «Al heredero Villarreal». La corrección fue fría, calculada. «Necesito un varón. Si es niña, lo intentaremos de nuevo». «¿Intentaremos?» Las manos de Lucía temblaban. Como si fuera una yegua de cría. «No seas dramática». Alejandro se sirvió whisky del decantador. «Muchas mujeres matarían por esta oportunidad. Entonces propóngaselo a ellas. Te lo estoy proponiendo a ti». Se acercó de nuevo, el vaso de cristal brillando bajo la luz. «Eres inteligente, lo he visto. La forma en que reorganizaste mi biblioteca, cómo corriges los errores en mis documentos cuando crees que no miro». Lucía palideció. «Solo estaba... Sé que no eres una simple sirvienta». Su voz bajó a un susurro peligroso. «Doctora en Economía por la UNAM. Tuviste tu propia empresa hasta que Raúl Domínguez la hundió con sus deudas de juego». Cada palabra era un puñal. Cada detalle de su vida privada expuesto como mercancía. Eso no le da derecho a... Me da la información para hacer una oferta justa. Alejandro tomó un trago. «Piénsalo. Una noche conmigo por cada intento. Nada de romance, nada de complicaciones. Un simple acuerdo de negocios». «Una noche conmigo». Lucía repitió las palabras, saboreando su amargura. «¿Cuánto vale cada noche en su cálculo? ¿1 millón? ¿2? No te hagas la ofendida. Ambos sabemos que el dinero compra todo. No mi dignidad». «¿Tu dignidad?» Alejandro rió. «¿La misma dignidad que te tiene limpiando mis baños?» El golpe fue certero. Lucía sintió las lágrimas quemar sus ojos, pero se negó a llorar frente a él. «Al menos es trabajo honesto. Y yo te ofrezco algo mejor». Se acercó tanto que ella podía ver las motas doradas en sus ojos café. «Una vida de lujo a cambio de 9 meses. ¿Y si me niego? Entonces mañana buscas otro trabajo». La amenaza fue suave pero clara. «No creo que consigas muchas referencias después de rechazar a un Villarreal». El peso de su apellido cayó sobre la habitación como una lápida. Los Villarreal controlaban medio sector petrolero del país. Una palabra de Alejandro y ninguna casa decente la contrataría. «Es usted un monstruo. Soy un hombre que consigue lo que quiere.
Dejó el vaso y se acercó más. Y te quiero a ti. No me quiere. Quiere mi útero. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí estaba. La verdad desnuda de Alejandro Villarreal. Para él ella no era una persona. Era una función, una inversión, una fábrica de herederos. Tengo una contrapropuesta. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Alejandro arqueó una ceja. ¿Así? Duplique la oferta. ¿100 millones? Silbó bajo. Eres ambiciosa. Y agrégale algo más. ¿Qué más podrías querer? Lucía lo miró directamente a los ojos. Que se enamore de mí primero. La risa de Alejandro llenó el estudio. ¿Amor? ¿En serio? Si va a comprar un hijo, al menos que sea concebido con algo más que un contrato. El amor es para los pobres, Lucía. Los ricos tenemos acuerdos. Entonces seguiré siendo pobre. Se miraron por un largo momento. El reloj continuaba su marcha. El candelabro proyectaba sombras danzantes sobre sus rostros. Tienes hasta mañana para decidir. Alejandro regresó a su escritorio. Ahora vete. Lucía caminó hacia la puerta con las piernas temblorosas. Lucía. Se detuvo sin voltear. Sé lo de tu tratamiento médico. Sé que los doctores dijeron que tenías endometriosis. El corazón de Lucía se detuvo. También sé que el tratamiento fue hace 4 años. Continuó él. Tiempo suficiente para recuperarte. Eres perfecta para esto. Lucía apretó la manija de la puerta hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Había una parte de su historia médica que él no conocía. Una parte que cambiaría todo. Pero esa sería su carta secreta. Buenas noches, señor Villarreal. Salió del estudio con la cabeza en alto, mientras Alejandro la observaba ir, seguro de que mañana sería suya. No tenía idea de que Lucía Moreno guardaba una verdad que derrumbaría todos sus planes. 3 semanas antes. Nombre: Carmen Mendoza. La mentira sabía a ceniza en la boca de Lucía mientras entregaba los documentos falsos a la ama de llaves. Carmen Mendoza no existía, pero Lucía Moreno estaba muerta para el mundo financiero de México. ¿Experiencia previa? 5 años en casas particulares. Otra mentira. Hace 5 años dirigía una empresa de consultoría con 20 empleados. Ahora su nombre estaba en lista negra en cada banco y firma financiera del país, cortesía del escándalo de fraude de Raúl. El señor Villarreal es muy exigente. La ama de llaves, doña Carmen, la estudió sobre sus lentes. La última muchacha duró 3 días. Haré mi mejor esfuerzo. Tu turno es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Algún problema? El teléfono de Lucía vibró. Otro mensaje de Raúl. Sé dónde estás trabajando ahora. Qué bajo has caído, mi amor. Lo ignoró. Ningún problema. El uniforme está en el vestidor. El señor Villarreal llegará a las 8. Le gusta encontrar su estudio impecable. La mansión Villarreal era obscena en su opulencia. Cada cuadro valía más que lo que Lucía había ganado en su mejor año. Cada alfombra persa podría pagar el tratamiento de quimioterapia que su madre necesitaba. Se puso el uniforme azul con delantal blanco, tratando de no pensar en el traje sastre que solía usar para las juntas de consejo. Sus manos, que antes firmaban contratos millonarios, ahora sostenían productos de limpieza. A las 8 en punto escuchó pasos en el mármol. La nueva. Lucía levantó la vista del escritorio que pulía. Alejandro Villarreal tenía 42 años, que llevaba como un rey lleva su corona. Alto, moreno, con esa seguridad que solo da haber nacido en cuna de oro. Buenos días, señor. Él no respondió. Fue directo a su escritorio y comenzó a revisar documentos. Lucía continuó limpiando en silencio, pero no pudo evitar notar el error en la proyección financiera que estudiaba. Disculpe. Alejandro levantó la vista, irritado. ¿Qué? Nada, señor. Volvió a su trabajo, pero él no apartó la mirada. Si tienes algo que decir, dilo. Es solo que... Lucía dudó. El cálculo de Roy está mal. Están usando la fórmula incorrecta. El silencio fue ensordecedor. ¿Perdón? El retorno de inversión. Línea 23. Deberían dividir entre la inversión inicial, no la final. Alejandro revisó el documento. Su expresión cambió de incredulidad a sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Mi padre era contador. Otra mentira más para la colección. Me enseñó algunas cosas. ¿Tu padre contador te enseñó sobre ROI de inversiones petroleras? Leo mucho.
Alejandro la estudió como si la viera por primera vez. ¿Cómo te llamas? Carmen, señor. Carmen Mendoza. Bueno, Carmen, terminaste con mi estudio. Vete. Durante los siguientes días, Lucía notó que él aparecía donde quiera que ella estuviera limpiando. La biblioteca, el comedor, la sala de juntas, siempre con algún documento en mano, siempre trabajando, pero siempre observándola. Una tarde, mientras organizaba su biblioteca, no pudo contenerse. Los libros estaban ordenados por color, no por tema. Esto es un desastre. ¿Disculpa? Alejandro entró justo cuando ella murmuraba: Lo siento, señor, es solo que... ¿Quién organiza libros por color? Mi exesposa decía que se veía más estético, pero así nunca encuentra nada. ¿Y cómo los organizarías tú? Por tema, luego por autor alfabéticamente. Comenzó a mover los libros sin pensar. Economía aquí, historia allá, clásicos en esta sección. Veo que tu padre contador también te enseñó el sistema Dewey. Lucía se congeló. Había revelado demasiado. Continúa. Alejandro se sentó en el sillón de cuero. Me gusta ver trabajar a alguien que sabe lo que hace. Durante 2 horas reorganizó la biblioteca mientras él la observaba. De vez en cuando hacía preguntas casuales. ¿De dónde era? ¿Dónde había trabajado antes? ¿Por qué una mujer tan evidentemente educada limpiaba casas? Lucía esquivó cada pregunta con medias verdades. Eres un misterio, Carmen Mendoza. Soy solo una empleada, señor Villarreal. No. Se levantó y se acercó a ella. Eres mucho más que eso. Esa noche, Lucía encontró un sobre bajo la puerta de su pequeño departamento. Dentro, una nota. Sé quién eres realmente, doctora Moreno. El pánico la invadió. Si Alejandro sabía su identidad real, al día siguiente llegó temblando a la mansión. Buenos días, Carmen. Alejandro la esperaba en su estudio. O debería decir, Lucía. Señor Villarreal, ¿puedo explicar? No es necesario. Sacó una carpeta. Lucía Moreno, 32 años, doctorado en Economía por la UNAM. Dirigió Consultores Moreno hasta que su esposo Raúl Domínguez la hundió con un fraude de 200 millones de pesos. Cada palabra era una puñalada. Lista negra en el sector financiero. Deudas por 30 millones. Trabajando bajo nombre falso para sobrevivir. Si va a despedirme... ¿Despedirte? Alejandro rió. Todo lo contrario. Eres exactamente lo que estaba buscando. No entiendo. 2 matrimonios fracasados me han enseñado algo. Se acercó a ella. Las mujeres de mi clase solo quieren mi dinero. Pero tú lo necesitas desesperadamente. Si cree que por estar desesperada voy a... Tu madre tiene cáncer. Dejó caer la información como una bomba. Tratamiento en el Hospital Español. 200.000 pesos mensuales. Las lágrimas quemaron los ojos de Lucía. Has vendido todo. Tu carro, tus joyas, hasta tu departamento en Polanco. Vives en Iztapalapa ahora. Basta. Tu exmarido te manda mensajes amenazantes. Dice que va a hundir cualquier trabajo que consigas si no le das dinero. Dije que basta. Puedo resolver todos tus problemas, Lucía. Su voz se volvió suave, seductora. Cada uno de ellos. ¿A qué precio? Ya hablaremos de eso. Se alejó hacia la ventana. Por ahora quiero que sigas trabajando aquí, con tu nombre real, ya no más mentiras entre nosotros. ¿Por qué? Porque me intrigas. La miró sobre su hombro. Una doctora en economía limpiando baños. Una mujer brillante reducida a servir. Una madre devota que haría cualquier cosa por salvar a su hija. Mi madre, por salvar a mi madre. Por supuesto. Su sonrisa fue depredadora. Tu madre. Lucía entendió en ese momento que estaba atrapada. Alejandro Villarreal la había cazado como un lobo acorrala a su presa. Pacientemente, metódicamente, dejándola creer que tenía opciones cuando en realidad él había controlado el juego desde el principio. Una cosa más. Alejandro regresó a su escritorio. Mi padre viene a cenar el viernes. Quiero que supervises personalmente el servicio. Sí, señor. Y Lucía, usa el uniforme azul. Te queda especialmente bien. Mientras salía del estudio, su teléfono vibró con otro mensaje de Raúl. ¿Villarreal? Apuntas alto, cariño. Veamos cuánto dura antes de descubrir lo que realmente eres. Lucía borró el mensaje sin saber que Alejandro ya había decidido exactamente qué hacer con ella. Necesito tiempo para pensar.
Las palabras de Lucía resonaron en el estudio mientras Alejandro guardaba los contratos en la carpeta de cuero. Tienes hasta mañana al mediodía. Es muy poco tiempo para una decisión así. Es más que suficiente para decidir si quieres ser rica o seguir fregando pisos. Lucía salió de la mansión con las piernas temblorosas. El aire frío de la madrugada golpeó su rostro como una bofetada de realidad. 50 millones de pesos. Una cantidad que salvaría a su madre. Pagaría todas las deudas. Le devolvería su vida. A cambio de un bebé que nunca podría dar. Esa noche no durmió. Los mensajes de Raúl no paraban. Vi tu foto entrando a la mansión Villarreal. ¿Qué le haces al jefe para mantener el trabajo? A las 6 de la mañana estaba de vuelta en la mansión. Alejandro la esperaba en el comedor desayunando como si la noche anterior hubiera sido un sueño. Buenos días, Lucía. Señor Villarreal. Alejandro. Cortó un pedazo de omelette. Si vamos a hacer un bebé, mejor nos tuteamos. No he aceptado nada, pero lo harás. No era una pregunta. Siéntate, desayuna conmigo. Los empleados no desayunan con los patrones. Tú no eres una simple empleada, señaló la silla frente a él. Eres la futura madre de mi heredero. Lucía se sentó odiándose por obedecer. Anoche no terminé de explicarte todo. Alejandro sacó una nueva carpeta. Este es el contrato completo. Página tras página de cláusulas legales. Lucía las leyó con su ojo entrenado de economista. ¿Inseminación artificial? Por supuesto. Más eficiente y menos complicado emocionalmente. Dice aquí que si el bebé tiene alguna discapacidad, el contrato se anula. Necesito un heredero perfecto. Los bebés no vienen con garantía. Por eso incluí pruebas genéticas. Pasó otra página. Los mejores especialistas del país. Lucía continuó leyendo. Cada cláusula más deshumanizante que la anterior. Prohibido amamantar después de 3 meses. Prohibido elegir el nombre. Prohibido interferir en la educación. Básicamente, quieres que sea una incubadora. Quiero que seas la madre biológica, nada más. ¿Y si me encariño con el bebé? Por eso hay una cláusula de terapia psicológica postparto. Alejandro no levantó la vista de su café. Para ayudarte a desapegarte. Eres un monstruo. Soy práctico. Dejó la taza. Mira, sé que suena frío, pero es mejor así, sin falsas expectativas, sin corazones rotos. ¿Hablas por experiencia? La pregunta lo tomó por sorpresa. Mi primera esposa creyó que un bebé salvaría nuestro matrimonio. Su voz se endureció. Perdió el embarazo a los 5 meses. Me culpó por presionarla. Mi segunda esposa abortó en secreto. Dijo que no traería un niño a un hogar sin amor. ¿Y tenían razón? Tenían expectativas románticas. Se levantó y caminó hacia la ventana. Yo solo necesito un heredero. Mi padre amenaza con dejar todo a mi primo si no produzco uno antes de cumplir 45. Te quedan 3 años. Por eso la prisa. Se volvió hacia ella. Por eso la oferta generosa. Lucía observó el contrato nuevamente. En la última página una línea llamó su atención. ¿Investigación médica completa? Necesito asegurarme de que eres apta. Ya investigaste mi historial. Investigué lo que es público. Se acercó a ella. Necesito pruebas actualizadas. Fertilidad, enfermedades genéticas, todo. El corazón de Lucía se aceleró. Las pruebas revelarían su secreto. ¿Y si las pruebas muestran algo inesperado? Entonces buscaré a otra candidata. La frialdad de su tono no dejaba lugar a dudas. Hay muchas mujeres desesperadas en esta ciudad, pero ninguna como yo. ¿Qué te hace tan especial? Lucía se levantó, enfrentándolo. Soy la única que no te tiene miedo. ¿Debería darte miedo? A las otras les da miedo tu dinero, tu poder, tu apellido. Se acercó más. A mí me das lástima. ¿Lástima? La palabra pareció golpearlo físicamente. Un hombre de 42 años que no sabe la diferencia entre comprar y amar. El amor es un lujo que no puedo permitirme. El amor no es un lujo. Es lo único que tu dinero nunca podrá comprar. Se miraron en silencio. El reloj marcaba las 8 de la mañana. Los rayos de sol entraban por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban entre ellos. Hay algo que no encontraste en tu investigación. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Ah, sí? El tratamiento médico que mencionaste, el de la endometriosis. Hace 4 años, ya lo sé.
Sí, pero no sabes el resultado. Alejandro frunció el ceño. ¿Te recuperaste? Los doctores se equivocaron. Lucía respiró profundo. Era el momento. El tratamiento fue más agresivo de lo necesario. Hubo complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones? Me dejaron estéril. El silencio fue absoluto. Alejandro la miraba como si le hubiera hablado en otro idioma. Eso es imposible. Los registros públicos muestran el tratamiento inicial. Lucía sacó un papel doblado de su bolso. Esto es el diagnóstico final, privado, pagado en efectivo para que Raúl nunca se enterara. Alejandro tomó el papel con manos temblorosas. Lo leyó 1, 2, 3 veces. Infertilidad irreversible. Las palabras salieron como un susurro. No puedo darte un hijo, Alejandro. Usó su nombre por primera vez. No puedo darte lo único que necesitas. Él se dejó caer en la silla. Por primera vez desde que lo conocía, se veía vulnerable. ¿Por qué no te fuiste anoche cuando te hice la propuesta? Porque necesitaba que supieras la verdad. Lucía se sentó frente a él. Necesitaba que alguien supiera que no soy menos mujer por no poder ser madre. Yo nunca dije, no tenías que decirlo. Tocó el contrato. Cada línea de esto dice que mi único valor es mi útero. Alejandro miraba el diagnóstico como si pudiera cambiar las palabras con la fuerza de su voluntad. Debe haber tratamientos, especialistas en el extranjero. He consultado a 12 especialistas en 4 años. La voz de Lucía era suave. Gasté todo lo que tenía antes de que Raúl me dejara. No hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. No con esto. Se levantó. Supongo que estoy despedida. Espera. Se detuvo en la puerta. ¿Por qué trabajar aquí si sabías que eventualmente descubriría la verdad? Lucía lo miró sobre su hombro. Porque necesito el dinero para el tratamiento de mi madre. Cada día cuenta. Podrías haberme mentido, haber tomado el dinero y huido antes de que descubriera la verdad. No soy Raúl. La amargura tiñó su voz. No le robo a la gente, aunque ellos intenten comprarme. Salió del comedor dejando a Alejandro solo con un contrato inútil y un diagnóstico que destruía todos sus planes. 20 minutos después, mientras Lucía empacaba sus pocas pertenencias del cuarto de servicio, doña Carmen apareció. El señor quiere verte en su estudio. Dile que envíe mi finiquito por correo. Dice que es sobre tu madre. Lucía se congeló. Lentamente regresó al estudio. Alejandro estaba de pie frente a la ventana, de espaldas a ella. «Quédate». «¿Perdón?» «Quédate a trabajar». Se volvió. Sus ojos estaban rojos. «Pagaré el tratamiento de tu madre. Todo». ¿A cambio de qué? De nada. Por primera vez, su voz no tenía ese tono calculador. Solo, quédate. No entiendo. Yo tampoco. Se pasó la mano por el pelo. Solo sé que eres la primera persona en años que me dice la verdad. Y que no puedo dejar que te vayas. Alejandro, no como empleada. Se acercó a ella. Como mi asistente personal. Con tu nombre real. Tu título real. ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida no sé qué hacer. La vulnerabilidad en su voz la tomó por sorpresa. Y creo que tú eres la única que puede ayudarme a descubrirlo. Lucía lo estudió. El millonario intocable de repente parecía un hombre perdido. Con una condición. La que quieras. Nada de contratos. Rompió el documento frente a él. Si voy a quedarme, será porque ambos lo decidimos cada día. Alejandro extendió la mano. Trato. Cuando sus manos se tocaron, ninguno imaginó que ese apretón de manos sellaría un destino que ningún contrato podría haber previsto. ¿Cenar contigo? Lucía miraba a Alejandro como si hubiera perdido la razón. Llevaba 3 días trabajando como su asistente personal y él no había mencionado su infertilidad ni una sola vez. Es una cena de negocios. Alejandro no levantó la vista de su laptop. Necesito que tomes notas. Las cenas de negocios son en restaurantes, no en el comedor privado con velas. ¿Velas? Pareció genuinamente sorprendido al ver la mesa. Doña Carmen se excedió. Alejandro, solo cena conmigo. Por primera vez en días la miró directamente. Por favor. La mesa estaba servida para 2. Cristalería fina, cubiertos de plata, orquídeas blancas en el centro. Doña Carmen sirvió el vino y desapareció discretamente. Esto no es apropiado. ¿Desde cuándo nos importa lo apropiado? Alejandro levantó su copa. Brindemos. ¿Por qué?
Por la honestidad. Su voz tenía un tono extraño. Por las verdades que duelen pero liberan. Lucía tomó su copa con cautela. ¿Estás borracho? Ojalá. Bebió profundamente. Sería más fácil explicar por qué no he podido dormir en 3 días. Si es por lo del heredero, puedes buscar otra. No es eso, la interrumpió. Bueno, sí, pero no como crees. No te entiendo. Cuando dijiste que eras estéril, Alejandro jugaba con su copa. Mi primera reacción debió ser rabia, decepción. Había encontrado a la candidata perfecta y resultó defectuosa. Gracias por recordármelo. Déjame terminar. Se inclinó hacia adelante. Pero no sentí nada de eso. Sentí alivio. Alivio. Por primera vez alguien no podía darme lo que quería. Sus ojos la atraparon. No por no querer, sino por no poder. Y eso lo cambió todo. Lucía dejó su tenedor. Alejandro, ¿qué está pasando aquí? No lo sé. La honestidad en su voz la desarmó. Solo sé que cuando dijiste que no podías tener hijos, vi mi propio dolor reflejado en tus ojos. Tú puedes tener hijos. No, rió amargamente. Puedo comprarlos. Es diferente. El silencio se extendió entre ellos. Afuera, la ciudad brillaba como un mar de luces. Mi padre me dio un ultimátum. Las palabras salieron de repente. Un heredero antes de cumplir 45, o le dejo todo a mi primo Ricardo. Te quedan 3 años, 2 años y 7 meses. Alejandro se sirvió más vino. Los he contado cada día desde que cumplí 40. ¿Por qué es tan importante para él? Los Villarreal llevamos 5 generaciones en el petróleo. Su voz se volvió mecánica, como recitando una lección. Cada primogénito ha tomado las riendas. Es tradición. Las tradiciones pueden romperse. No conoces a mi padre. El miedo cruzó su rostro. Don Aurelio Villarreal no acepta un no. ¿Y tu madre? Murió cuando tenía 12 años. La vulnerabilidad regresó. Lo último que me dijo fue que le diera muchos nietos. Lucía sintió su corazón contraerse. Alejandro, ironías de la vida. Levantó su copa en un brindis solitario. Tengo todo el dinero del mundo para comprar un vientre y encuentro a la única mujer que no puede vendérmelo. Hay otras opciones. Adopción. Mi padre jamás aceptaría un hijo que no lleve su sangre. Vientres subrogados. Lo intenté con mi segunda esposa. Se llevó el dinero y abortó. El dolor cruzó su rostro. Dijo que no soportaba la idea de fabricar un bebé. Lucía extendió la mano sin pensar, cubriéndola la de él. Lo siento. Alejandro miró sus manos unidas como si no entendiera cómo habían llegado ahí. ¿Por qué eres amable conmigo? Te traté como mercancía, porque reconozco el dolor cuando lo veo. Lucía no retiró la mano. Y porque ambos hemos perdido algo que no podemos recuperar. Tú perdiste la posibilidad. Yo perdí el tiempo. Entrelazó sus dedos con los de ella. 42 años persiguiendo dinero en lugar de amor. No es tarde. ¿Para qué? Para encontrar el amor verdadero, casarme y tener hijos en 2 años. Su risa fue hueca. Soy un cliché de telenovela. No. Lucía apretó su mano. Eres un hombre que recién está aprendiendo que el dinero no lo compra todo. Tú me estás enseñando eso. El momento se extendió, cargado de algo que ninguno quería nombrar. Lucía retiró su mano primero. Debería irme. Quédate. Alejandro. A terminar la cena. Se apresuró a aclarar. Doña Carmen hizo flan, su especialidad. Continuaron comiendo en un silencio más cómodo. Alejandro le contó sobre su infancia en internados suizos, ella sobre crecer en Coyoacán con padres maestros. Él confesó que odiaba el petróleo, pero amaba los números. Ella que siempre soñó con enseñar economía en la UNAM. ¿Por qué no lo haces? Lista negra, ¿recuerdas? La amargura regresó. Raúl se aseguró de que ninguna institución respetable me contratara. Podría hacer unas llamadas. No. Lo detuvo firmemente. No quiero tu caridad. ¿Pero si aceptas que pague el tratamiento de tu madre? Eso es diferente. Es un préstamo, te lo pagaré trabajando. ¿Y si te dijera que no quiero que trabajes para mí? Lucía se congeló. ¿Me estás despidiendo? No. Se levantó y caminó hacia la ventana. Estoy diciendo que no quiero que esto sea una transacción. Entonces, ¿qué quieres que sea? Se volvió hacia ella y por primera vez Lucía vio al hombre detrás de la máscara del millonario. No lo sé.
La honestidad lo hacía parecer más joven, más vulnerable. Solo sé que eres la primera persona real que entra en mi vida en años. Soy tu empleada. No, no lo eres, se acercó a ella. Eres doctora en economía, eres brillante, eres fuerte, eres estéril. La palabra cayó entre ellos como una piedra. Eres humana, completó él. Imperfecta y real y humana. Como tú, como yo, aceptó con una sonrisa triste. Dos almas rotas cenando en una mansión vacía. El reloj marcó las 10. El flan permaneció intacto en la mesa. Mi madre siempre decía, Lucía rompió el silencio, que las familias no siempre vienen como las planeamos. ¿Qué quieres decir? Que tal vez... Se levantó, nerviosa. Tal vez estás buscando en el lugar equivocado. ¿El qué? Una familia. Se acercó a la puerta. Los bebés no son la única forma de no estar solo, Alejandro. ¿Cuál es la otra forma? Lucía lo miró desde el umbral. Dejar entrar a alguien, de verdad, sin contratos, como te estoy dejando entrar a ti. La pregunta la tomó por sorpresa. Nosotros no... ¿No qué? Alejandro se acercó peligrosamente. ¿No estamos conectando? ¿No estamos compartiendo verdades que no le hemos dicho a nadie más? Es peligroso. ¿Por qué? Porque soy tu empleada, porque tú necesitas un heredero, porque yo no puedo dártelo. ¿Y si te dijera que ya no me importa? No te creería. Lucía abrió la puerta. Buenas noches, Alejandro. Lucía. Se detuvo sin voltear. Mañana mi padre viene a revisar los números trimestrales. Su voz era cuidadosamente neutral. Necesito que estés presente. Como tu asistente. Como mi igual. La corrección fue suave. Quiero que vea lo brillante que eres. ¿Por qué? Porque quiero que entienda que hay diferentes formas de valor. Pausó. Y que no todas involucran apellidos y herencias. Lucía salió sin responder, pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. En su cama esa noche, Alejandro miraba el techo pensando en las palabras de Lucía. Tal vez había estado buscando una familia en el lugar equivocado. Tal vez ya la había encontrado y no se había dado cuenta. Mientras tanto, Lucía leía otro mensaje de Raúl. Sé lo de tus cenitas privadas con el jefe. ¿Cuánto crees que pagaría la prensa por esa historia? La amenaza era clara. El pasado no la dejaría ir tan fácilmente. Pero por primera vez en años, tenía algo por lo que luchar. Alguien que la veía como más que sus errores y sus limitaciones. No puedes estar aquí. Lucía miraba a Alejandro desde la puerta de la biblioteca. Él estaba sentado en su sillón favorito, fingiendo leer mientras ella organizaba los libros. Es mi casa. Es mi horario de trabajo. Dejó caer 3 tomos de economía sobre la mesa. Y me distraes. ¿Te distraigo? La sonrisa en su voz era evidente. 2 semanas habían pasado desde aquella cena. 2 semanas de una danza peligrosa donde los límites profesionales se desdibujaban cada día más. Necesito terminar de organizar tu desastre financiero. Lucía abrió su laptop. Tienes 3 empresas fantasma en Panamá que no están declaradas. ¿Cómo encontraste eso? Soy doctora en economía, no mucama. Le lanzó una mirada. Aunque tú insistes en tratarme como ambas. No te trato como mucama. Ayer me pediste que te sirviera café durante la junta directiva. Y te presenté como mi asistente ejecutiva, se defendió, con doctorado, después de que el contador Ruiz intentara explicarme qué era un balance general. Alejandro rió. La cara que puso cuando corregiste sus cálculos no fue gracioso, pero Lucía también sonreía. Casi se atraganta con su propio café. Fue brillante. Se levantó y se acercó a ella. Tú eres brillante. El espacio entre ellos se cargó de electricidad. Los documentos de Panamá. Lucía rompió el momento. Necesitas declararlos antes de que Hacienda los descubra. Que los descubran. Se sentó frente a ella. Mejor cuéntame sobre tu tesis doctoral. ¿Por qué? Porque me interesa. Robó su pluma y empezó a jugar con ella. Microfinanzas en comunidades indígenas, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? Leo tus publicaciones. Ante su mirada sorprendida agregó, todas, incluso la del impacto económico de las remesas en zonas rurales. Ese paper tiene 5 años y sigue siendo relevante. Se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no lo continuaste? Raúl decía que era perder el tiempo. El dolor cruzó su rostro, que no había dinero en ayudar a los pobres. Raúl es un idiota. Era mi esposo.
Y yo fui esposo 2 veces. Eso no me hace menos idiota. Lucía lo estudió. ¿Por qué te casaste con ellas si no las amabas? Mi padre las eligió. La confesión fue simple. Buenos apellidos, buenas familias, buenas conexiones. ¿Y tú qué querías? A los 25 no sabía qué quería. A los 35 solo quería que me dejaran en paz. ¿Y ahora? Ahora. La miró intensamente. Ahora quiero algo que no puedo tener. Antes de que Lucía pudiera responder, su teléfono vibró. Otro mensaje de Raúl. Linda foto en la biblioteca. Se ven muy cómodos. El pánico la invadió. ¿La estaba vigilando? ¿Qué pasa? Alejandro notó su palidez. Nada, solo mi madre necesita más medicinas. Ya está todo pagado. Frunció el ceño. ¿Hay algo más? No, yo... La puerta se abrió de golpe. Don Aurelio Villarreal entró como una tormenta, su bastón golpeando el mármol con autoridad. ¿Qué significa esto? Alejandro se puso de pie inmediatamente. Padre, no te esperaba. Evidentemente. Los ojos de acero del patriarca se clavaron en Lucía. ¿Y esta quién es? Lucía Moreno, mi asistente ejecutiva. ¿La sirvienta? El desprecio goteaba de cada palabra. Doctora en economía por la UNAM. Alejandro se interpuso entre ellos, la persona que encontró los 3 millones que faltaban en nuestros libros. Don Aurelio la evaluó como se evalúa al ganado. ¿Cuánto te está pagando mi hijo por calentarle la cama? Padre, no le caliento nada a nadie, señor. Lucía se puso de pie, dignificada. Solo reorganizo el desastre financiero que sus contadores no pudieron ver. Insolente. Honesta, corrigió ella. Hay una diferencia. El silencio fue tenso. Don Aurelio golpeó su bastón contra el suelo. Afuera, ahora. No le das órdenes a mi personal. Alejandro intervino. ¿Tu personal? Su padre rió secamente. Por favor, he visto cómo la miras. Trabajo aquí legalmente. Lucía recogió sus cosas. Pero me retiro para que puedan hablar. No. Alejandro la detuvo. Te quedas. Hijo. Ella se queda o esta conversación termina. Padre e hijo se enfrentaron como 2 lobos disputando territorio. Finalmente, don Aurelio cedió. Tienes 5 minutos para explicar esta situación. No hay nada que explicar. Lucía es mi asistente. ¿Y por eso estaban tan cerca cuando entré? El viejo sonrió con malicia. ¿Por eso la defiendes como un adolescente enamorado? Estábamos revisando documentos. En mi época, a eso le llamábamos diferente. Tu época terminó, padre. Mi época termina cuando yo lo decida. Don Aurelio se acercó amenazante. Y mi paciencia se agota. 2 años y medio, Alejandro. Es todo lo que tienes. Lo sé. ¿Ah, sí? Porque parece que estás más interesado en jugar con la servidumbre que en buscar una esposa apropiada. Lucía no es servidumbre. ¿No? ¿Entonces qué es? Los ojos del viejo brillaron peligrosos. ¿Tu amante estéril? El golpe fue tan certero que Lucía sintió el aire abandonar sus pulmones. ¿Cómo sabes que es estéril? Don Aurelio rió. Investigué a tu nueva asistente en el momento que supe que una doctora en economía estaba limpiando tu casa. Sé todo. El tratamiento fallido, las deudas del marido, la madre con cáncer. No tenías derecho. Alejandro estaba lívido. Tengo todo el derecho cuando mi único hijo pierde el tiempo con una mujer que no puede darle herederos. Eso no es asunto tuyo, ¿no? ¿Cuándo todo mi imperio depende de que produzcas un heredero? Don Aurelio se volvió hacia Lucía. ¿Cuánto quieres? ¿Perdón? Para desaparecer. Nombra tu precio. Padre, basta. 100 millones de pesos. El viejo sacó su chequera. Para que te vayas hoy mismo. Lucía miró el cheque, luego a Alejandro, luego al viejo. No estoy en venta. Todos tienen un precio. El mío no puede pagarlo. Se acercó a la puerta. Porque lo único que quiero es respeto. Y eso, don Aurelio, su dinero no puede comprarlo. Si sales por esa puerta, el viejo amenazó, me aseguraré de que no trabajes en ningún lado en este país, como hizo con mi trabajo en la UNAM. Lucía se congeló. Sí, ya sé que fue usted quien me bloqueó ahí. No sé de qué hablas. El rector me lo confirmó ayer. Se volvió hacia ellos. Un donador importante amenazó con retirar fondos si me contrataban. Un donador petrolero. Alejandro miraba a su padre con horror. La bloqueaste antes de que yo la conociera.
Bloqueo a cualquier amenaza potencial. Don Aurelio guardó la chequera. Esta mujer era perfecta para atraparte. Educada, hermosa, desesperada. ¿Amenaza? Lucía rió amargamente. Soy estéril. ¿Qué amenaza podía representar? La peor de todas. El viejo la miró con algo parecido al respeto. Una mujer que podría hacer que mi hijo me desobedeciera por amor en lugar de deber. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vete. La voz de Alejandro era puro hielo. ¿Me estás echando de tu casa? Te estoy pidiendo que te vayas antes de que diga algo de lo que me arrepienta. Don Aurelio caminó hacia la puerta, pero se detuvo junto a Lucía. Tienes dos opciones, muchacha. Tomas el dinero y desapareces, o te destruyo tan completamente que desearás nunca haber nacido. Hay una tercera opción. Lucía lo enfrentó sin miedo. Que su hijo elija su propia felicidad sobre su imperio. Mi hijo es un Villarreal. Los Villarreal no eligen la felicidad, eligen el poder. Salió dejando un silencio pesado tras él. Lo siento. Alejandro se dejó caer en el sillón. No sabía lo de la UNAM. No es tu culpa. Todo esto es mi culpa. Se cubrió el rostro con las manos. Te metí en una guerra que no es tuya. Lucía se acercó lentamente y por primera vez fue ella quien inició el contacto. Puso su mano en su hombro. Tal vez es hora de que alguien pelee a tu lado, no por ti. Alejandro levantó la vista. ¿Por qué harías eso? Porque... Las palabras se atoraron en su garganta. Porque me importas. No deberías decir eso. ¿Por qué no? Porque yo también siento algo por ti. La confesión cayó entre ellos como una bomba. Y eso nos destruirá a ambos. Su teléfono vibró. Otro mensaje, pero esta vez no de Raúl. Era de don Aurelio. Tienes 24 horas para despedirla o publicaré las fotos de sus reuniones privadas en todos los periódicos. La guerra había comenzado. Tienes visita. Doña Carmen parecía incómoda parada en la puerta del estudio. Lucía levantó la vista de los documentos financieros que revisaba. ¿Quién? Un señor. Dice ser tu esposo. El bolígrafo cayó de sus manos. No, no aquí, no ahora. Raúl Domínguez esperaba en el vestíbulo como si fuera el dueño del lugar. El mismo traje caro que ella le había comprado en tiempos mejores, la misma sonrisa que una vez la enamoró y ahora le daba náuseas. Mi amor, te ves bien de sirvienta. No soy tu amor y no soy sirvienta. Cierto, miró alrededor apreciando los cuadros, las esculturas. Ahora eres la asistente ejecutiva. ¡Qué rápido ascenso! ¿Qué quieres, Raúl? Hablar con mi esposa. Ex-esposa. El divorcio se firmó hace 8 meses. Detalles. Se acercó a ella. ¿Sabes cuánto vale ese moné de la pared? Vete. 30 millones de dólares, silbó. Con razón, Villarreal puede darse el lujo de contratar doctoras para limpiar. No limpio nada. No, claro. Sacó su teléfono. Haces otras cosas. En la pantalla, una foto de ella y Alejandro en la biblioteca. Muy cerca. Demasiado cerca. ¿Me estás espiando? Protejo mis inversiones. Guardó el teléfono. Y tú, querida, eres mi mejor inversión. No soy tu nada. ¿No? Se sentó en el sofá de cuero como si estuviera en su casa. Veamos. Te hundí en deudas, destruí tu reputación, te dejé sin nada. Y ahora mírate, a punto de atrapar a uno de los solteros más ricos de México. No estoy atrapando a nadie. Por favor. Raúl rió. ¿Crees que no reconozco mi propia jugada? Hacerse la víctima, despertar el instinto protector, crear dependencia emocional. Yo no soy tú. No. Eres mejor. La admiración en su voz era genuina y repugnante. Hasta te hiciste la estéril para dar lástima. Lucía sintió la sangre hervir. Soy estéril de verdad, por el tratamiento que pagaste tú. El tratamiento, frunció el ceño. ¿Cuál tratamiento? La endometriosis hace 4 años. Lucía, yo nunca pagué ningún... Se detuvo. Comprensión cruzando su rostro. Oh, eres estéril de verdad. ¿Pensabas que mentía? Pensaba que... Sacudió la cabeza. No importa, esto es mejor, más creíble. Eres repugnante. Soy práctico, se levantó. Y vengo a hacer un trato. No hay trato. 100 millones. La cifra flotó entre ellos. Es lo que necesito para pagar a los rusos. ¿Los rusos? Las apuestas se salieron de control. Por primera vez, Lucía vio miedo real en sus ojos.
Me darán hasta fin de mes o... No es mi problema. Lo será cuando publique las fotos. Sacó una carpeta. Tengo semanas de material. Tú y Villarreal en situaciones muy comprometedoras. No hay nada comprometedor. El ángulo lo es todo, cariño. Esparció las fotos sobre la mesa. Mira esta. Parece que se están besando. Esta otra, sus manos tocándose. Esta de anoche en el jardín. ¿Anoche? Lucía palideció. No habían estado en el jardín anoche. Photoshop es maravilloso. Raúl sonrió. Los tabloides no verifican autenticidad cuando el escándalo es jugoso. Eso es ilegal. Probar que son falsas tomará meses. Para entonces la reputación de tu jefe estará destruida. A Alejandro no le importa su reputación, pero a su padre sí. Raúl jugó su carta final. Don Aurelio Villarreal no tolerará que su apellido se manche con un escándalo de millonario seduce a empleada desesperada. Nadie creerá eso, ¿no? La doctora en bancarrota que seduce al millonario solitario. Es la historia más vieja del mundo. Vete. La voz de Alejandro cortó el aire como un cuchillo. Ambos se volvieron. Alejandro estaba en la puerta. Había escuchado todo. Señor Villarreal. Raúl no se inmutó. Justo hablaba con mi esposa sobre... ex-esposa. Y le pedí que se fuera. No sin mi dinero. No le darás un centavo. Lucía intervino antes de que Alejandro pudiera responder. Ni él, ni yo. ¿Prefieres el escándalo? Prefiero la verdad. Se enfrentó a su ex. Publícalas. ¿Qué? Publica las fotos. Lucía recogió las imágenes y se las lanzó. Que todo México vea que trabajo honestamente para mantener a mi madre enferma. Esto arruinará tu oportunidad con él. No hay oportunidad que arruinar. Miró a Alejandro brevemente. Soy su asistente, nada más. Lucía, Alejandro empezó. Y si publicas esas fotos, continuó ella, publicaré los documentos del fraude, los verdaderos, los que muestran cómo robaste 200 millones. Raúl palideció. No tienes pruebas. El contador Márquez me las dio antes de huir a Costa Rica. Era un farol, pero funcionó. Fechas, cuentas, transferencias, todo. Eso nos hundirá a ambos. A mí ya me hundiste. Lucía se acercó peligrosamente. Ya no tengo nada que perder. Te mataré. Inténtalo. No había miedo en su voz. Pero primero pregúntate si vale la pena morir por dinero que no verás. Se miraron como dos animales heridos. Finalmente Raúl recogió sus fotos. Esto no termina aquí. Sí, termina. Alejandro se movió al lado de Lucía. Si vuelves a acercarte a ella, a esta casa, o si publicas una sola foto, me aseguraré de que los rusos sean tu menor problema. ¿Me está amenazando? Le estoy prometiendo. La voz de Alejandro era puro acero. Conozco gente peor que sus rusos, y a diferencia de ellos yo no necesito su dinero, solo necesito que desaparezca. Raúl miró entre ambos, calculando. Finalmente se dirigió a la puerta. Te arrepentirás de esto, Lucía. El único arrepentimiento que tengo es haberte conocido. Cuando la puerta se cerró, las piernas de Lucía cedieron. Alejandro la atrapó antes de que cayera. Estoy bien. No, no lo estás. La guió al sofá. Estás temblando. Es la adrenalina. Es el miedo. Se sentó junto a ella. Y está bien tenerlo. No puedo darme el lujo del miedo. Todos podemos. Sus manos cubrieron las de ella. ¿Por qué no me dejaste pagar? Porque si empiezo a depender de tu dinero, no seré diferente a él. Eres completamente diferente. ¿Cómo lo sabes? Porque él vende a otros. Tú no te vendes ni a ti misma. Las lágrimas que Lucía había contenido por meses finalmente cayeron. Alejandro la atrajo hacia él, y ella no resistió. Lo siento, murmuró contra su pecho. No debería... Llora. La abrazó más fuerte. Por una vez, no seas fuerte. Permanecieron así mientras el sol se ponía. Cuando las lágrimas cesaron, Lucía no se apartó. ¿Por qué me proteges? Ya sabes por qué. Dímelo. Alejandro se apartó lo suficiente para mirarla. Porque te amo. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un lago. No puedes. ¿Por qué no? Porque no puedo darte hijos. Porque tu padre me odia. Porque tienes miedo, completó él, como yo. ¿Tú tienes miedo? Tengo terror. Acarició su mejilla. De perderte, de que mi padre tenga razón, de no ser suficiente para ti. Alejandro,
pero más miedo tengo de vivir sin ti. Se miraron en la penumbra. Todo lo lógico, lo sensato, lo apropiado les gritaba que se detuvieran. «Tenemos 12 horas». Lucía recordó el ultimátum. «¿Para qué?» «Para decidir si vale la pena perderlo todo por esto». «Ya lo decidí». Alejandro se levantó. «La pregunta es, ¿tú lo has decidido?» Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Era el hospital. «¿Mamá? ¿Mamá, estás bien?» La voz de su madre era débil pero clara. «Los doctores dicen que el tratamiento está funcionando». El tumor se redujo. Lucía miró a Alejandro. Él había pagado por el mejor tratamiento, los mejores doctores. «Te llamo después, mamá». Colgó y lo miró largamente. «Mi madre está mejorando gracias a ti». «Lucía, si me quedo contigo, tu padre te quitará todo. Si te vas, no quedará nada que valga la pena conservar». La noche cayó sobre la mansión Villarreal. En pocas horas tendrían que enfrentar a don Aurelio, pero esta noche solo eran dos almas rotas tratando de construir algo con los pedazos. «El vestido de gala está en tu habitación». Lucía miró a Alejandro sin comprender. «¿Qué vestido?» «Para la cena de esta noche. Tu padre dejó claro que debo servir la cena. En uniforme». Las palabras sabían amargas. «Los empleados no usan vestidos de gala. Tú no eres una empleada. Para don Aurelio sí». Lucía ajustó su uniforme azul. «Y para sus 200 invitados también». La mansión bullía de actividad. Floristeros, chefs, meseros. Todo México que importaba estaría presente para conocer a Patricia Echeverría, heredera del imperio petrolero Echeverría, y, según don Aurelio, la futura señora Villarreal. «No tienes que hacer esto. Si no lo hago, tu padre publicará las fotos». Lucía pulía las copas de cristal. «Prefiero servir con dignidad que esconderme con vergüenza». «Lucía, ve a prepararte», lo interrumpió. «Tu futura esposa llega en 1 hora». Alejandro la tomó por los hombros. «Tú sabes que no la quiero. Lo que yo sé no importa». Se soltó suavemente. «Lo que importa es lo que heredarás. Al diablo la herencia. ¿No lo dices en serio? ¿Quieres apostar?» Antes de que pudiera responder, don Aurelio entró al comedor. «Perfecto. La servidumbre ya está en su lugar». «Padre, Patricia llegará a las 8». Ignoró a su hijo. «Quiero que todo sea impecable. Es tu última oportunidad, Alejandro. No me casaré con Patricia. Eso lo veremos». Don Aurelio sonrió con malicia. «Cuando veas lo que puede ofrecerte comparado con...». Miró a Lucía con desprecio. «Esto». Salió dejando un silencio pesado. «No dejes que te afecte». «No me afecta». Lucía mintió. «Ahora ve. No querrás decepcionar a Patricia». A las 8 en punto, Patricia Echeverría entró como una reina. Vestido de diseñador, diamantes que competían con los candelabros, belleza que parecía esculpida en mármol. «Alejandro». Su voz era miel con filo. «Tu padre me ha hablado mucho de ti». «Patricia, llámame Pat». Se colgó de su brazo. «Después de todo, pronto seremos muy íntimos». Lucía servía champagne tratando de ser invisible, pero los ojos de Patricia la encontraron inmediatamente. «Oh, qué uniforme tan pintoresco». Habló en francés, asumiendo que la servidumbre no entendería. «¿Siempre contratas empleadas tan atractivas?» «Patricia, ella ¿sabe servir apropiadamente?», continuó en francés. «La última que tuve derramó Chateau Margaux del 82. Tuve que despedirla inmediatamente». Lucía mantuvo su expresión neutral mientras servía perfectamente el champán. «Parece competente». Patricia tomó su copa, aunque un poco mayor para servicio doméstico. «¿Cuántos años tienes?» 32, señorita», respondió Lucía en español. «Oh, habla». Patricia rió. «Qué encantador, como un lorito entrenado». «Patricia». La advertencia en la voz de Alejandro era clara. «¿Qué? Solo soy amigable». Cambió al español. «¿Verdad que somos amigas? ¿Cómo te llamas?» «Lucía Moreno». «Lucía». Saboreó el nombre. Nombre común para gente común. Don Aurelio apareció levantando su copa. «Amigos, gracias por acompañarnos en esta velada especial». El salón se llenó con los nombres más importantes de México. Empresarios, políticos, celebridades, todos mirando a Alejandro y Patricia como la pareja dorada. «Esta noche celebramos la unión de dos grandes familias». Don Aurelio continuó.
Los Villarreal y los Echeverría, unidos para crear el imperio petrolero más grande de Latinoamérica. Aplausos. Lucía servía mecánicamente, sus manos en piloto automático. Patricia. Don Aurelio le cedió la palabra. ¿Quieres decir algo? Solo que estoy encantada. Miró a Alejandro con ojos calculadores. Alejandro y yo haremos hermosos herederos para continuar el legado. Más aplausos. Alejandro parecía una estatua. 3 hijos mínimo. Patricia continuó. Tal vez 4. ¿Verdad, mi amor? Patricia. Mi padre ya tiene los contratos prenupciales listos. Ella rió como campanillas de cristal. Fusión empresarial y matrimonio. ¡Qué eficiente! Brindemos. Don Aurelio levantó su copa. Por Alejandro y Patricia. No. La palabra de Alejandro cortó el aire. 200 personas se congelaron. ¿Perdón? Don Aurelio's voz era peligrosa. Dije no. Alejandro se puso de pie. No brindaré por algo que no sucederá. Alejandro, cariño. Patricia tocó su brazo. ¿Estás nervioso? No estoy nervioso. Se apartó de ella. Estoy enamorado. Gasps colectivos. Lucía casi deja caer la bandeja. Pero no de ti, Patricia. Alejandro continuó. De alguien que vale más que todos los pozos petroleros del mundo. ¿De quién? Patricia exigió. Alejandro cruzó el salón hasta donde Lucía estaba paralizada. De la mujer más brillante, valiente y genuina que he conocido. ¿La sirvienta? El grito de Patricia fue agudo. ¿Me estás rechazando por la sirvienta? Por la doctora en economía, corrigió Alejandro. Por la mujer que me enseñó que el amor no se compra ni se hereda. Don Aurelio golpeó su bastón. Suficiente. No, padre, recién empiezo. Alejandro tomó la mano de Lucía. Amo a Lucía Moreno, y si tengo que elegir entre tu imperio y ella, la elijo a ella. El caos estalló. Gritos, murmullos, el sonido de copas rompiéndose. Estás desheredado, don Aurelio rugió. Tienes 24 horas para recapacitar o pierdes todo. Ya perdí 25 años obedeciendo. Alejandro no soltó la mano de Lucía. No perderé uno más. Patricia se acercó con su copa de vino tinto. Esto es por humillarme, zorra. El vino voló hacia Lucía, manchando su uniforme azul. El líquido rojo bajaba por su rostro como sangre. Patricia, suficiente. Hasta don Aurelio parecía incómodo. ¿Suficiente? Patricia rió histérica. Acabo de ser rechazada por una mujer que limpia baños. Una mujer que tiene más clase en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo heredado. Alejandro le dio su pañuelo a Lucía. Ella es estéril. Patricia jugó su última carta. Tu padre me lo dijo. No puede darte hijos. El silencio fue absoluto. Lo sé. Alejandro miró a todos. Y no me importa. Deberías importarte. Don Aurelio se acercó. Los Villarreal necesitamos herederos. Los Villarreal necesitamos aprender qué es el amor verdadero. El amor no paga las cuentas. No. Alejandro abrazó a Lucía, sin importarle el vino, los murmullos, las cámaras de los celulares grabando. Pero hace que valga la pena pagarlas. Si sales por esa puerta con ella, no eres mi hijo. Alejandro miró a su padre largamente. Nunca fui tu hijo, solo fui tu heredero. Caminó hacia la salida con Lucía. Los invitados se apartaban como el mar rojo. 24 horas. Don Aurelio gritó. Es todo lo que tienes. En la puerta, Alejandro se detuvo y se volvió. Guárdate tus 24 horas. Mi decisión está tomada. Salieron dejando atrás 200 testigos del escándalo del siglo. En el jardín, lejos de las miradas, Lucía finalmente habló. ¿Qué acabas de hacer? Elegirte. Perdiste todo. Gané todo. La miró a los ojos. Te gané a ti. Alejandro, no soy suficiente para compensar un imperio. Eres más que suficiente. Limpió el vino de su rostro. Eres todo. Tu padre te destruirá. Que lo intente. La besó suavemente. Prefiero ser destruido amándote que vivir sin ti. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Alejandro sonrió. Ahora empezamos de cero. Juntos. El teléfono de Lucía vibró. Un mensaje de don Aurelio. Tienes 12 horas para desaparecer o destruyo a tu madre también. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba, pero por primera vez, Lucía no enfrentaría sola la batalla. Tengo que contarte algo sobre tu padre. Susurró contra su pecho. ¿Qué?
Creo que hay algo que podemos usar contra él. Alejandro se apartó para mirarla. ¿Qué cosa? Encontré documentos mientras organizaba tu estudio. Transferencias a cuentas en Suiza. Evasión fiscal por millones. ¿Mi padre evade impuestos? Tu padre ha evadido impuestos por 20 años. Lucía lo miró significativamente. Y tengo las pruebas. La noche se cernía sobre ellos con sus amenazas y promesas. Pero ahora tenían un arma. La pregunta era, ¿se atreverían a usarla? No vas a ningún lado. Alejandro bloqueaba la puerta mientras Lucía terminaba de empacar. El reloj marcaba las 5 de la mañana. En 3 horas vencía el ultimátum. No puedo dejar que pierdas todo por mí. Ya perdí todo. Sacó un folder. Firmé estos papeles hace 3 meses. Lucía tomó los documentos con manos temblorosas. Renuncia a la herencia Villarreal. Fecha 3 meses atrás. ¿Qué? ¿Cómo? El día que descubrí quién eras realmente. Se sentó en la cama. El día que supe que eras doctora en economía limpiando mi casa. No entiendo. Ese día entendí que el dinero destruye más de lo que construye. Tomó sus manos. Vi lo que te hizo. Brillante, educada, reducida a esconderte bajo un nombre falso. Pero dijiste que necesitabas un heredero. Lo dije para ganar tiempo, confesó. Mientras transfería mis activos personales a cuentas propias. Mientras registraba la consultora. Ya tienes una empresa. Villarreal and Asociados, sonrió. Aunque esperaba convencerte de que fuera Moreno and Villarreal. Alejandro, llevo 3 meses preparándome para esto. Sacó más papeles, contratos con 3 clientes que me siguieron. Suficiente para empezar. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitaba estar seguro. Se levantó y caminó hacia la ventana. Seguro de que podía vivir sin el apellido, sin el poder, sin la protección de ser un Villarreal. ¿Y puedes? Contigo puedo todo. El teléfono de Lucía sonó. Era su madre desde el hospital. Mija, hay un señor aquí. Dice que si no desapareces de la vida de su hijo, cancelará mi tratamiento. ¿Don Aurelio está ahí? Un señor mayor con bastón. Muy grosero. No firmes nada, mamá, voy para allá. Colgó furiosa. Tu padre está amenazando a mi madre. Ese desgraciado. Alejandro tomó su saco. Vamos. No, yo voy sola. Lucía, si llegas conmigo será peor. Lo detuvo. Déjame manejar esto. ¿Con qué armas? Lucía sacó una USB de su bolso. Con 20 años de evasión fiscal. No puedes amenazar a mi padre, te destruirá. Ya estoy destruida. Lo besó rápidamente. Pero tu madre merece vivir. Salió antes de que pudiera detenerla. En el hospital español, don Aurelio esperaba en la habitación como un buitre. Señorita Moreno, qué puntual. Aléjese de mi madre. Tranquila, mija. Su madre lucía pálida pero firme. El señor solo vino a explicarme tu situación. Mi situación es que amo a su hijo. Su situación, don Aurelio corrigió, es que está interfiriendo con 5 generaciones de tradición. Su tradición no es mi problema. Lo será cuando cancele este tratamiento, señaló las máquinas. 200,000 pesos mensuales. ¿Cuánto durará su madre sin eso? Es usted un monstruo. Soy un padre protegiendo el futuro de su hijo. ¿Sabe qué? La madre de Lucía intervino. Prefiero morir que ver a mi hija venderse. Mamá, no, mija. Se incorporó con esfuerzo. Este señor cree que puede comprarnos, que somos pobres, entonces somos vendibles. Señora Moreno, soy maestra de primaria, continuó la mujer. Gano 8,000 pesos al mes, pero le enseñé a mi hija que la dignidad no tiene precio. La dignidad no paga quimioterapias, pero permite morir en paz. La señora miró a su hija. Si amas a ese muchacho, lucha por él, no por su dinero, por él. ¡Qué conmovedor! Don Aurelio se levantó, pero el sentimentalismo no cambia los hechos. 1 hora, señorita Moreno. Desaparece o su madre pierde el tratamiento. No. Lucía sacó su teléfono. Ve esto, don Aurelio. En la pantalla, copias de transferencias bancarias, millones desviados a Suiza, Islas Caimán, Panamá. ¿Me está amenazando? Le estoy ofreciendo un trato. Guardó el teléfono. Deja en paz a Alejandro y a mi madre, y estos documentos desaparecen. Esos documentos no prueban nada. Prueban suficiente para que Hacienda investigue. Se acercó a él. ¿Cuánto vale su imperio si está en prisión? Don Aurelio la estudió con algo parecido al respeto.
Es usted más peligrosa de lo que pensé. Aprendí del mejor. Miró significativamente. De usted, a destruir lo que estorba. Mi hijo no sobrevivirá sin el apellido Villarreal. Su hijo lleva 3 meses sobreviviendo. La revelación lo golpeó. No necesita su apellido. Lo que necesita es que lo deje vivir. ¿Y si me niego? Entonces estos documentos llegarán a El Universal, Reforma y Proceso. Miró su reloj. Tiene 15 minutos para decidir. Don Aurelio golpeó su bastón contra el suelo. 1, 2, 3 veces. Conserve su silencio, señorita Moreno. Caminó hacia la puerta. Y yo conservaré mi distancia. ¿Y el tratamiento de mi madre? Pagado por 1 año. Se detuvo sin voltear. No por generosidad, por respeto a alguien que peleó mejor que yo. Salió dejando a madre e hija solas. ¿Qué fue todo eso? El fin de una guerra, mamá. Lucía la abrazó. Y el principio de una vida nueva. Su teléfono sonó. Era Alejandro. ¿Estás bien? ¿Tu madre? Estamos bien. Tu padre se fue. ¿Cómo? Después te explico. Miró a su madre. ¿Dónde estás? En la mansión, empacando. ¿Empacando? Solo lo esencial. Su voz tenía un tono extraño. Lucía, hay algo que necesito mostrarte. 1 hora después, Lucía llegó a la mansión. Alejandro la esperaba en el jardín con 2 maletas. ¿Nos vamos de viaje? Nos vamos de esta vida, señaló la mansión. Esta nunca fue mi casa. Era la prisión dorada de mi padre. ¿Y ahora? Ahora sacó unas llaves. Ahora te muestro lo que he estado preparando. La llevó a Coyoacán, a una casa modesta pero hermosa. 3 habitaciones, un jardín, espacio para una oficina. ¿Qué es esto? Nuestro futuro. Abrió la puerta. Si lo quieres. El interior era cálido, acogedor. Nada de mármoles fríos o pinturas millonarias. Solo un hogar esperando ser llenado de vida. La compré hace 2 meses, confesó, cuando supe que te amaba. Alejandro, hay algo más. La llevó al jardín trasero. 3 niños jugaban con una trabajadora social, hermanos. El mayor de 9, el medio de 7, la pequeña de 5. Son huérfanos, Alejandro explicó. El sistema no quiere separarlos, pero nadie adopta 3 niños a la vez. ¿Por qué me muestras esto? Porque dijiste que las familias no siempre vienen como las planeamos. La miró intensamente. Y porque creo que tú y yo podríamos darles lo que necesitan. Estoy sugiriendo que tal vez no podemos hacer bebés. Tomó sus manos. Pero podemos hacer una familia. Lucía miró a los niños. El mayor ayudaba a su hermana en el columpio mientras el medio dibujaba. Es una locura. Todo lo nuestro lo es. Ni siquiera estamos casados. ¿Es una propuesta? Alejandro sonrió. Es una observación. Puedo convertirla en propuesta. Se arrodilló. Lucía Moreno, ¿quieres construir una locura hermosa conmigo? No tienes anillo. Vendí todos los anillos de mi familia. Sacó algo de su bolsillo. Pero tengo esto. Era un anillo simple, de plata, con una pequeña piedra azul. Era de mi madre, explicó. Lo único real en medio de tanta apariencia. Sí, sí, sí a la locura. Sí a la familia instantánea. Sí a ti. Se besaron mientras los niños jugaban, ajenos a que sus vidas estaban por cambiar. Hay una condición. Lucía se apartó. ¿Cuál? La empresa se llamará Moreno en Villarreal. Trato. Alejandro rió. Aunque don Aurelio se revolcará en su tumba. Que se revuelque. Lucía miró hacia el futuro. Nosotros estaremos ocupados viviendo. 6 meses después, la casa de Coyoacán rebosaba vida. Los niños llamaban mamá a Lucía y papá a Alejandro. La consultora facturaba millones. Don Aurelio había desaparecido de sus vidas. Una tarde, mientras revisaban documentos en su oficina hogareña, Alejandro encontró algo. Lucía, mira esto. Era una carta de don Aurelio, sin remitente. Alejandro, toda mi vida creí que el poder era tener dinero y perpetuar el apellido. Hoy, viéndote con esos niños que no llevan tu sangre pero llevan tu amor, entiendo que el verdadero poder es poder elegir. Elegiste bien. Tu madre estaría orgullosa. Yo también lo estoy. PD. El tratamiento de la señora Moreno está pagado de por vida. Es lo menos que puedo hacer por la mujer que salvó a mi hijo de convertirse en mí. Lucía tomó la mano de Alejandro.
¿Estás bien? Estoy perfecto. La besó. Estoy en casa. Los niños entraron corriendo. El pequeño Miguel con un dibujo, Ana con su muñeca, Carlos con un libro. «Mamá, papá, miren lo que hicimos». Y en ese momento, en esa casa modesta de Coyoacán, el imperio Villarreal no valía nada comparado con la fortuna de risas infantiles y amor verdadero. La verdadera riqueza, descubrieron, no se hereda. Se construye, se elige, se ama. 6 meses después. «Mamá, Carlos me quitó mi libro». «No es cierto». «Ana está mintiendo». Lucía levantó la vista de los estados financieros. La sala de la casa de Coyoacán se había convertido en su oficina, parque de juegos y campo de batalla, todo al mismo tiempo. «Carlos, devuélvele el libro a tu hermana». «Pero es de economía. Dijiste que me enseñarías». «Te enseñaré con otro libro». Lucía sonrió. «Ese es muy avanzado para tus 9 años. Tú lo leíste a los 9». Carlos la desafió con esos ojos que le recordaban tanto a Alejandro, aunque no compartieran sangre. «Yo era una niña muy aburrida». «Tú no eres aburrida». Ana, de 5 años, corrió a abrazarla. «Eres la mejor mamá del mundo. Mamá de acogida». Miguel, el hermano medio, siempre precisaba los términos. «Hasta que el juez diga que es para siempre. El amor ya es para siempre». Alejandro entró con una charola de chocolate caliente. «Los papeles son solo formalidad». Los niños corrieron hacia él, casi tirando la charola. Era sábado por la tarde, el único día que Moreno en Villarreal Consultoría cerraba completamente. «¿Cómo van los números?» Alejandro le dio una taza a Lucía. «Superamos la proyección trimestral en 30%. No pudo ocultar su orgullo. «Los 3 clientes que trajiste se convirtieron en 15. Tu estrategia de responsabilidad fiscal está revolucionando el sector. Tu capacidad de negociación cerró los contratos». Se miraron con ese amor cómplice de quienes construyen juntos. «¡Puaj!», Miguel fingió asco. «Se van a besar». «¿Y?», Alejandro lo persiguió por la sala. «¿Algún problema con que bese a mi esposa?». «No es tu esposa todavía», Ana gritó. «La boda es el próximo mes». «Detalles». Alejandro atrapó a Miguel y lo llenó de cosquillas. El timbre sonó. Los niños corrieron a abrir antes de que Lucía pudiera detenerlos. «Es un señor con bastón». Lucía y Alejandro se miraron alarmados. Se levantaron justo cuando don Aurelio Villarreal entraba al modesto recibidor. «Abuelo Aurelio», reconoció su foto de los periódicos. «No soy tu abuelo». La voz del patriarca era dura, pero algo en sus ojos se suavizó. «Todavía». «Padre», Alejandro se interpuso protector. «¿Qué haces aquí?». «Vine a conocer». Miró alrededor. «Esta vida que elegiste sobre mi imperio. Si vienes a causar problemas, vengo a entregar esto». Sacó un sobre. «Y a pedir algo». Alejandro tomó el sobre con desconfianza. Dentro, escrituras de acciones. 20% de Petróleos Villarreal. Don Aurelio explicó. «A nombre de los niños, para su educación. No queremos tu dinero. No es para ustedes». El viejo miró a los 3 hermanos que lo observaban curiosos. «Es para ellos, para que tengan opciones que sus padres biológicos no pudieron darles». «¿Por qué?», Lucía se adelantó. «¿Por qué ahora?». «Porque tengo cáncer». La confesión cayó como bomba. «Páncreas etapa 4. Padre, 6 meses máximo». Don Aurelio se apoyó pesadamente en su bastón. «Y no quiero morir sabiendo que mi único hijo me odia». «No te odio», Alejandro se acercó. «Solo me decepcionaste». «Lo sé». Por primera vez el gran don Aurelio Villarreal parecía pequeño. «Pasé tanto tiempo construyendo un imperio que olvidé construir una familia». Ana, con la inocencia de sus 5 años, se acercó al anciano. «¿Estás triste?». Don Aurelio la miró sorprendido. «Un poco. Mi mamá dice que los abrazos curan la tristeza». Y sin esperar respuesta, abrazó sus piernas. El viejo millonario se quebró. Las lágrimas cayeron mientras acariciaba torpemente la cabeza de la niña. «Tu mamá es muy sabia, la más lista del mundo». Ana sonrió. «Bueno, después de papá. Pero no le digas que dije eso». Don Aurelio rió entre lágrimas. Miró a Alejandro. «Hiciste bien. Elegiste bien. Aprendí del mejor». Alejandro se acercó. «Aprendí qué no hacer mirándote». «Merecido». El viejo aceptó. «Pero tal vez
Tal vez podría aprender qué sí hacer mirándote a ti. ¿Qué estás pidiendo? Tiempo. Don Aurelio miró a los niños. Con mi hijo, con mi familia. Lucía y Alejandro se miraron. Ella asintió suavemente. Los domingos cenamos todos juntos. Alejandro ofreció. Puedes venir, si vienes como abuelo, no como patriarca. No sé ser abuelo. Nosotros tampoco sabíamos ser padres. Lucía intervino. Se aprende amando. Carlos el mayor se acercó cauteloso. ¿De verdad tienes pozos petroleros? Cientos. ¿Contaminas el ambiente? La pregunta directa sorprendió al anciano. Probablemente. Mal. Carlos cruzó los brazos. Mamá Lucía dice que debemos cuidar el planeta. Mamá Lucía tiene razón. Entonces tienes que cambiar. El niño fue firme. O no puedes ser nuestro abuelo. Don Aurelio miró al pequeño activista de 9 años y vio el futuro. ¿Sabes? Tal vez necesito un consultor para hacer mi empresa más verde. Nosotros no trabajamos con dinosaurios corporativos. Miguel intervino. Miguel. Lucía lo reprendió. Pero podemos hacer una excepción. Alejandro sonrió. Por familia. Don Aurelio miró a su alrededor. La casa modesta pero llena de vida. Los juguetes tirados, los dibujos en las paredes, los libros de economía mezclados con cuentos infantiles. Desprecié esto, admitió. Pensé que era poca cosa comparado con mi mansión. ¿Y ahora? Lucía preguntó. Ahora entiendo que mi mansión era la poca cosa. Se dirigió a la puerta. Una jaula de oro sigue siendo una jaula. ¿Te quedas a cenar? Ana jaló su saco. Hoy no, pequeña, le acarició la cabeza. Pero vendré el domingo. ¿Lo prometes? Los Villarreal siempre cumplen sus promesas. Miró a Alejandro. Los verdaderos Villarreal. Salió dejando un silencio reflexivo. ¿Va a morirse? Miguel preguntó con la brutal honestidad infantil. Todos morimos algún día. Lucía lo abrazó. Por eso es importante vivir amando. Como nosotros, exactamente como nosotros. Esa noche, después de acostar a los niños, Lucía y Alejandro se sentaron en el jardín. La ciudad brillaba a lo lejos. ¿Crees que cambiará? Ella preguntó. Ya cambió. Alejandro la atrajo hacia él. Vino aquí. Tragó su orgullo. Es un inicio. 6 meses no es mucho tiempo. Es más de lo que tuvimos en 42 años. Se quedaron en silencio, contemplando las estrellas que en Coyoacán aún se podían ver. ¿Te arrepientes? Lucía preguntó. ¿De haber perdido todo? No perdí nada. La besó suavemente. Gané todo lo que importa. Una empresa pequeña, una casa modesta, 3 niños que no son tuyos, una empresa honesta, un hogar verdadero, 3 hijos que elegí amar, corrigió. Y una mujer que me enseñó la diferencia entre precio y valor. Te amo. Y yo a ti. Se levantó y le extendió la mano. Ven, mañana tenemos junta con el nuevo cliente. ¿Cuál cliente? La fundación de Doña Carmen, mi exama de llaves. Alejandro sonrió. Quiere invertir sus ahorros en microcréditos para empleadas domésticas. ¿En serio? Dice que si una sirvienta pudo conquistar a un Villarreal, cualquier cosa es posible. Rieron mientras entraban a su hogar. En el piso de arriba, 3 niños soñaban con padres que los eligieron. En la cocina, los platos de una cena familiar esperaban ser lavados. En la oficina improvisada, los planes para cambiar el mundo, una consultoría a la vez. No era un imperio. Era algo mejor. Era una vida elegida, construida con amor, defendida con valentía. Era la verdadera fortuna de Alejandro y Lucía. ¿Qué te pareció la historia de Alejandro y Lucía? Déjanos tu comentario abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.